¿Qué significa la palabra longanimidad? Longanimidad es una cualidad de carácter urgentemente necesitada en la iglesia hoy día. Significa paciencia, pero mucho más que la paciencia regular o la paciencia ordinaria, es extremada paciencia. El diccionario de la lengua española define la palabra como grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Y luego, como sinónimo, benignidad, clemencia, generosidad. En inglés, la palabra longanimidad es long suffering, sufrir largamente, soportar por largo tiempo injurias, insultos, problemas, dificultades. Como dice Pablo acerca del amor, el amor es sufrido. Y dice Pablo a Timoteo en la 2 Timoteo 2:3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Otra definición del diccionario expositivo del señor Vine. La longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento. Eso suena como dominio propio, ante la provocación que no toma represalias apresuradas, ni castiga con severidad. Es lo opuesto, entonces, de la ira y se asocia mucho con la misericordia. Bien dicho, misericordia, desde luego, es compañera de longanimidad. Vamos enfatizando ahora que esta cualidad, esta virtud, longanimidad, es característica de Dios. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En este texto y en otros aparece longanimidad con paciencia, pero a veces la palabra en la versión Valera principalmente, la palabra que debe ser traducida longanimidad, nada más se traduce paciencia. Y son dos palabras diferentes, como vamos estudiando en esta lección. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia o en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En estos textos, los dos términos, longanimidad y paciencia, se refieren a retrasar el castigo. Segunda de Pedro 3:15, la longanimidad de nuestro Señor es para salvación. Y verso 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza,
más bien es paciente, y la palabra debe ser longánimo, magnánimo, generoso para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda. Ahí está, por eso yo uso la palabra retraso de castigo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20 habla de los que vivieron en el tiempo de Noé, y dice: en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la longanimidad de Dios esperaba mientras se construía el arca. Y estoy diciendo longanimidad, aunque la versión Valera dice paciencia. Y hermanos, esto es un detalle muy interesante. Quiera o no, uno debe investigar. Porque una palabra griega, por ejemplo, una palabra, el texto original del Nuevo Testamento está en griego, ok. Pero una palabra griega puede tener dos o más traducciones. Y luego hay que traducir la palabra de acuerdo al contexto de qué está hablando y cuál es la traducción más exacta, la más correcta. Y por eso estoy diciendo longanimidad en lugar de paciencia. Y la versión de las Américas dice longanimidad. Traduce con exactitud esa palabra. Entonces los que, hablando de los desobedientes en los días de Noé, cuando la longanimidad de Dios esperaba mientras se construía el arca. Y dice en Génesis 6:3, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Este texto no fija lo largo de la vida humana, sino que se refiere al tiempo que Dios daría a los que vivieron en esa época para arrepentirse. Muy más que paciente. Ahí está la longanimidad. Sufrir largamente. Esperar para darles tiempo para arrepentirse. Bien. Entonces, esto empáticamente demuestra a todos que el juicio de Dios, el diluvio, era justo. Hermanos, esto de cuestionar el juicio de Dios en cuanto a castigar, como el diluvio, Sodoma y Gomorra, Nadab y Abiú, el hombre se atreve a cuestionar los juicios de Dios, el hombre que es ceniza y polvo. Esto es muy preocupante. Y ellos más bien deben estar pensando en los muchos textos que dicen claramente que los desobedientes, ya en el fin del mundo, el fin va a ser 1000 veces peor que un diluvio. Va a ser el fuego del infierno, un castigo que no termina. Los testigos y otros incrédulos niegan eso, pero pues allá ellos darán cuenta a Dios en el día final. El hombre simplemente no debe nunca cuestionar el juicio de Dios. Si la raza humana está resuelta a andar en el camino ancho detrás de Satanás, y con los ojos abiertos, voluntariamente, van hacia el castigo eterno. Entonces, no culpar a Dios. Dios dice
a través de la Biblia, que hay lugar preparado para el diablo, para Satanás. Hay lugar para él y sus seguidores. Ok, entonces, ¿usted quiere ser su seguidor? Bueno, ahí está el destino. Pero Juan 3, 16, 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El Evangelio no son malas noticias, son buenas noticias. El Evangelio de la gracia de Dios. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Éxodo 34:6, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Pero el hombre da espaldas a todo eso. Ok, él escogió su camino y también su destino. Entonces, la longanimidad debe ser característica de los hijos de Dios. Hijos de Dios significa imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Es la idea. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gálatas 5:22, 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego dice paciencia, pero es longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En versículo 26, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6 de Gálatas, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si somos espirituales, llevamos el fruto del Espíritu, y ahí está, longanimidad. Por eso dice aquí, los espirituales, restaurarle a aquel hermano que cayó en pecado, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Y luego Efesios 4:31, 32, él había dicho, despojaos del viejo hombre y todas las obras de la carne, y vestíos, poner el vestido, poner el uniforme del cristiano. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como todo malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y nada de eso de te perdono, pero jamás me olvido. Esto no es perdonar. Eso es pura carnalidad. Colosenses 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos. Ahí está el uniforme del cristiano. Vestíos de profunda compasión. ¿Esperamos compasión de Dios para nosotros? Oh, sí. Ok. Entonces mostrar profunda compasión hacia otros. De
benignidad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Eso es Colosenses capítulo 3, verso 12. Segunda Timoteo 4:2, predica la palabra, dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda longanimidad y enseñanza. Yo estoy diciendo en cada texto, estoy diciendo longanimidad, como dice la versión de las Américas, porque la Valera dice paciencia. Ok, paciencia, la palabra común es otra palabra griega, hupomone, que es pasivo, soporta, aguanta. Pero esto es mucho, mucho más que eso. Longanimidad. Hebreos 6:12, a fin de que no seáis, exhortando a los cristianos, no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la longanimidad heredan las promesas. Santiago 5:10. Hermanos, tomad por ejemplo de aflicción y de longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Otro más. Según a primera Timoteo 1:16. No obstante, por esta razón recibí misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su longanimidad. Dice clemencia, dice Valera, que es clemencia, ok, pero es longanimidad, es la palabra exacta. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Muy bien, lo opuesto, para entender mejor la palabra, vamos a examinar las palabras que son lo opuesto de longanimidad. Bueno, impaciencia, intolerancia, enojo, no controlado. El enojo en sí no es pecado. Pero ¿por qué se enoja uno? Cristo se enojó. Sí, por la hipocresía y por la rebelión, la actitud rebelde de los judíos. Y debemos aborrecer lo malo. Y esto provoca el enojo, pero enojo que tiene que ser controlado. Y hagamos lo que hagamos, dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, el enojo no controlado. Entonces, se habla mucho de un carácter fuerte, un genio fuerte. Bueno, los tales se impacientan mucho, se enfurecen muy pronto, son impulsivos, son precipitados, se enojan y reaccionan antes de pensar. El mal genio ha destruido muchas relaciones, amistades, hasta matrimonios, empleos, negocios y aún iglesias. La persona de mal genio simple y sencillamente no está convertida. Él no ha crucificado al viejo hombre, Romanos 6:6. La falta de esta virtud es obviamente falta de amor. El mal genio da rienda suelta al enojo. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira. Necio, la Biblia, no yo, sino la Biblia dice que es necio.
que da rienda suelta al enojo, a su ira. Pero el sabio la reprime. Da rienda suelta a las emociones cuando enojado. Uno puede hacer cosas completamente fuera de toda razón. Porque ya perdió el control. Ya no practica dominio propio, sino todo lo contrario. Proverbios 14:17, el hombre pronto a la ira obra neciamente. Otra vez, obra neciamente. Verso 29, el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Es lo mismo, necio e insensatez. Es como si estuviera ya, pues, que no estuvo con todos sus, con su juicio, está como fuera de su juicio. Proverbios 29:22, el hombre violento abunda en transgresiones, grita y maldice, amenaza, usa palabras abusivas e hirientes, pelea, calumnia, no solamente con la boca, sino también con las manos. Puede ser violento y una lástima muy tremenda, horrible, es que hay hijos que son víctimas de eso. Son criados en ese ambiente de padre o madre o los dos que no practican el dominio propio y dan rienda suelta a sus emociones, al enojo y a lo que sea malo. Pero con longanimidad ponemos freno en la boca, Santiago 3. Si no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Proverbios 25:28, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Como ciudad sin murallas. Con longanimidad no criticamos y no condenamos cuando ignoramos el caso. Es como el caso del bebé que está llore y alguien dice, llévelo a su mamá. Y alguien contestó, ella está en el vagón de equipaje, en ataúd. Uno a veces habla sin saber de lo que está hablando. Y eso es pura insensatez, es lo que dice la Biblia en muchos textos. El enojo controlado apaga la contención. Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Verso 18, el hombre iracundo suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. ¿Qué efecto tiene el no tener longanimidad? ¿Qué efecto tiene sobre nosotros y sobre otros? ¿Qué efecto tiene el no tener longanimidad, tener mal genio, enojo no controlado? Esto indica que uno, como estoy diciendo, repitiendo, no tiene dominio propio. Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu
que el que toma una ciudad. El hombre pronto a la ira obra neciamente, como ya hemos leído. Bueno, muy importante este punto en Tito 1:7. Hombre de ese carácter simplemente no califica para ser anciano. Y él pone en gran peligro, desde luego, a su alma. Entonces, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Capítulo 4, verso 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, con longanimidad, hermanos, somos pacientes, sufridos, controlamos el enojo. Dice Proverbios 14:29, el lento para la ira tiene gran prudencia. Tiene gran prudencia. Y 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto una ofensa. Y yo sigo, hermanos, sigo repitiendo que estamos citando mucho de Proverbios, pero la verdad es la verdad, bajo cualquier ley, ¿verdad? Bajo cualquier ley. Así es que, aunque esto está en el Antiguo Testamento, pero verdad es verdad. Y nos conviene hacer caso de estos textos. Efesios 4:26, airaos, hay ocasión, como Jesús mismo. Él tuvo enojo, pero no pequéis. El controlar el enojo es tarea muy difícil y frecuentemente nos hace pecar. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si permanece en el corazón, puede producir malicia, amargura. Hay que acabar con ese enojo, hay que quitarlo. Que haga lo que debe hacer, hablar o actuar, pero luego ya, acabar con el enojo. Que el día del problema, el día en el cual haya disgustos, las ofensas y todo, que sea también el día de reconciliación. Que no se retenga para otro día. Muy pronto el enojo degenera en odio, resentimiento, el guardar rencor. Dice Pablo, ni deis lugar, ni deis oportunidad al diablo. Y él se aprovecha. Él se aprovecha para causar mucho daño. El altercado no resuelto es oportunidad para producir enemistad y hasta división, aún en la iglesia y en la familia y en la iglesia. Bueno, el tiempo ya se acabó. Pero hermanos, esta palabra yo sé que es sinónimo de paciencia y muchos textos. Valera no dice longanimidad, dice paciencia. Ok, pero hay que entender que el contexto está hablando de longanimidad y esa es la palabra que cabe en estos textos. Bueno, pero muchas gracias por su atención. Yo sé que todos queremos
llevar solamente el fruto del Espíritu y no hacer las obras de la carne. Muchas gracias y Dios les bendiga.